vamos a seguir hablando de lo que hemos estado hablando estas semanas y es de aprendiendo a deleitarse siempre. Dile que está a tu lado, aprende a deleitarte siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre, porque tenemos motivo, siempre hay motivo para hacerlo. Recuerde, la palabra deleite, la definía la Real Academia Española, algo que te genera satisfacción, que te genera placer, agrado, dicha, algo que te llena por dentro. Jesús se lo dijo claro a sus discípulos la noche que iba a ser entregado. Él le habló a los discípulos de gozo, Él le habló de plenitud. Jesús le habla horas antes de vivir el momento difícil de Getsemaní, y antes, apenas unas horas antes, como Jesús, sabiendo lo que va a acontecer en su vida, sabiendo que aún aquellos se van a asustar y lo van a dejar solo, les comienza a hablar de plenitud, les habla de gozo, les habla de vida, les habla del Padre, de la viña, todos esos capítulos, Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan capítulo 17. Esto ocurre aquella noche. Yo quisiera leer hoy el verso 11 del capítulo 15 de Juan. Esa noche Jesús le dijo, después de cenar, le dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Para que tu gozo, tu satisfacción, para que tu plenitud sea perfecta. Tú y yo necesitamos el gozo del Señor, la plenitud del Señor, la llenura del Espíritu Santo. Entonces Jesús le está hablando aquella noche de gozo. Toda una enseñanza, toda esa administración que, como lo digo, Él está hablando finalmente y pone hincapié en el Padre, en el Espíritu que ha de caer, en el amor de Dios, en los frutos, en el viñador. Y les dice también dentro de ese contexto de Juan 15, 11, dice, yo os escogí a vosotros. Dirá que está a tu lado, Dios te escogió a ti. Uy, ¿se lo cree? ¿Cómo me va a escoger a mí, Enrique, si yo me conozco? Dile, sí, pero convénceme, sí, me escogió. No me lo puedo creer, ¿en serio? Hay gente peor y lo escogió también, vaya. Eso ya, oye, pues buena forma de... Dile, Dios te escogió a ti. ¿Por qué? ¿Por guapo no? ¿Por feo tampoco? ¿Por qué te escogió? Dile, porque te ama, porque Él conoce tu corazón. Él les dijo esa noche a los discípulos, yo escogí a vosotros. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que iban a salir con... que lo iban a dejar tirado, que lo iban a abandonar, que se iban a asustar, que iba a pasar todo, pero a pesar de todo eso, sabiéndolo ya Jesús, le dijo, yo te escogí a ti. ¿Sabía que ibas a meter la pata o no lo sabía? Se lo estaba anticipando. Pero de igual manera, yo les escogí a ustedes. Y les escogió y dijo, ¿para qué los escogió? Le dijo, os escogí para que llevéis mucho fruto. Diga, está a tu lado, hay que llevar fruto. Pero como les digo, apenas unas horas más tarde, no habían pasado ni 3 horas de esta conversación y huyen todos los discípulos despavoridos, están apesadumbrados, están asustados, se esconden, están todo menos gozosos. Jesús, ¿por qué les hablas de gozo cuando iban a tener todo menos gozo? ¿Por qué será? Parece que Jesús siempre está hablando de algo que ellos no entienden o que ni siquiera parece que está sucediendo. Y yo no sé si tú pudieras estar pasándolo hoy y parece que no importara lo que Jesús te pudiera decir, como en esa noche le estuvo diciendo a los apóstoles, porque tú estás quizás viviendo un tiempo de incertidumbre, de dudas, de no saber o de no ver lo que esperabas, o que ya dices tú, ya es 15 de enero, ¿saben que hoy es día 15 de enero, no? Ya se acabó medio mes, ya no quedan 12 meses. Ya es 15 de enero, la primera mitad del año nuevo, ya te olvidaste de feliz año nuevo y prosperidad y todo eso porque el árbol de Navidad o no lo recogiste. Y cuando lo recogiste, ay, se acabó feliz año nuevo y todo esto. Parece, ¿no? Ya empezaste con los niños en el colegio, ya empezó otra vez la dinámica, la rutina, el trabajo. Y tú te das cuenta que apenas hace 2 semanas que ha empezado el mes y ya estás metido otra vez en la rutina, en la lucha del día a día, en todo lo que es la vida. Quizás te has dado cuenta. O quizás no hay un gozo consumado porque quizás estás esperando tener algo, vivir algo, recibir algo de Dios para poder verdaderamente sentirte lleno, ese deleite, ese gozo, esa plenitud de vida.
Porque a veces pasamos la vida necesitados de estímulos, necesitados de alicientes, necesitados de incentivos exteriores para verdaderamente vivir como en plenitud, como un gozo, una llenura, una sensación de bienestar continuo. Necesitas que alguien te diga, o necesitas que alguien haga, o necesitas y necesitamos, porque parte tiene que ver con nuestras carencias. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en toda la Escritura. La cuestión es si cuando nos sentimos bien, porque estamos sometidos a estímulos, en el momento que esos estímulos, aquello que nos motiva, deja de ser, ¿dónde queda nuestra plenitud? ¿Dónde queda nuestro gozo? ¿Dónde queda nuestro deleite? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice el Salmo 16, verso 11, dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay, diga conmigo, plenitud de gozo. ¿Dónde hay plenitud de gozo? En su presencia. Y sigue diciendo, en tu diestra, es decir, en tu derecha, deleite para siempre. El salmista, como Jesús le enseñaría siglos después a los discípulos, enseñaría, y lo deja claro, nos enseña dónde se encuentra la plenitud perfecta, el gozo perfecto. Una llenura total, y está diciendo el salmista, es ahí en tu presencia. No es necesario ninguna motivación exterior, algo que haga alguien de fuera, que te digan, que te hagan, que suceda en tu vida. Ninguna circunstancia exterior puede hacer que tú te sientas esta plenitud, porque ya lo dijo Jesús: en mi gozo, vuestro gozo será completo. Sin el gozo de Jesús no podemos experimentar qué es la plenitud de la vida, porque la plenitud de la vida es el Señor Jesucristo, es Dios en nosotros, es el Espíritu Santo. Es un gozo que no depende, que no se sustenta, que no se desarrolla, que no crece o decrece en función de lo exterior, porque se produce, como dice el salmista, en la presencia del Espíritu Santo. Está fluyendo, está alimentado por esa presencia y habla directamente a tu corazón, hablas directamente dentro. Es la manifestación, es el mover del Espíritu Santo dentro de ti. Y contra eso no hay nada que prevalezca. Por eso dice el salmista: me darás a conocer la senda de la vida. Es decir, el camino por el que he de transitar. Decía la pastora mientras estábamos en la adoración, en la alabanza, que vea como unas huellas. Es esa senda. Él nos marca el camino. Él marca las huellas, porque nosotros podemos seguirla. Por eso el salmista lo entiende. Me dará a conocer la senda. Es decir, cada paso que tenemos que ir dando, cada decisión en nuestra vida que tenemos que ir adoptando, tomando en cada propósito de Dios para nosotros. La manera en que quieras avanzar dependerá de cada uno de nosotros. Por eso dice: en tu diestra deleite para siempre. La diestra representa la fuerza, la autoridad, era un lugar de honor, de estima. Por eso los apóstoles dijeron: queremos estar a tu derecha. Ellos entendían todo este contexto, y el salmista lo entiende. Cuando tú basas tu deleite, cuando tú estás satisfecho en la presencia de Dios, en lo que está haciendo el Señor en tu vida, en el mover de Jesús, tú te sientas como si fuera en esa diestra, en intimidad con el Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo. Por eso es que el nombre es autoridad para nuestras vidas. Entonces quizás pudieras estar pasando un tiempo difícil. ¿Hay alguien que está pasando ahora mismo tiempo difícil, tiempo o que has pasado? O que sabes tú por dónde están las cosas. Ahí daba testimonio Vanessa de esos momentos que a veces ella ni entiende que son difíciles, pero es verdad que vas quizá con la incertidumbre de que si tienes lo que estás esperando del juez o no, y Dios te sorprende, porque Dios nos sorprende. ¿Sabe por qué? Porque es un Dios bueno. Porque su diestra hay poder, hay autoridad. Y cuando estamos expectantes, cuando estamos confiados, cuando caminamos en seguridad, Dios responde en base a esa fe que hemos depositado de Él, en su presencia. Por eso cuando vienes a tu presencia, a pesar de que puedas estar atravesando un momento difícil, un momento de enfermedad, o vas a tu trabajo y has empezado ya el año y tú empezaste bien, tú dijiste: hay propósito de Dios, pero ya entraste a la puerta de tu trabajo,
encontraste al típico, conoces al típico morrudo que está así, que dice buenos días. Dice, a este le pasó algo. Esto pusieron un maniquí, no, es el tío, es el que está ahí en el trabajo, el compañero tuyo, con cara de morrudo, que te mira así como, no hay razones para darte buenos días, pensará él. O quizá viniste a la iglesia y te encontraste a alguien que justo acaba de discutir con la esposa y tú estás, ay, te bendiga. Dios te bendiga. Depende. No lo sé, porque nos encontramos personas en la vida, circunstancias en la vida. A veces son difíciles, pero cuando vienes a la presencia de Dios, encuentras deleite en esa presencia, encuentras plenitud, encuentras el gozo de saberte escuchado por un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso. Cuando mientras cantamos esa canción de mi amado, el nombre, Yeshua, y a mí me encanta esa imagen que ponen en esa canción porque son como gotas que vuelan, ¿verdad? Pero yo cada vez que veo esa imagen, para mí es como el universo. Ahí, es el universo, son gotas, ¿no? Pero parece el universo por la connotación. Y yo mientras canto Yeshua, mi amado, el nombre, sobre todo nombre y todo esto que estamos cantando, me acuerdo y visualizo el universo. Digo, ¿cuántas cosas? Yo lo entiendo así. ¿Cuántas cosas has preparado en el universo para tus hijos? Para entrar en esa revelación del universo. Porque ¿para qué hizo un Dios un universo tan inmensamente grande? Para que dejarnos aquí en este pequeño planeta. Es la capital del universo, pero yo entiendo que el universo es infinitamente enorme y entonces cuando estás quizás atravesando problemas, cuando las cosas no se dan como tú quieres y estás cantando Yeshua y te viene, por ejemplo, te proyectas esa imagen y más cuando viste la película Avatar hace unas semanas atrás, dice, ¡oh, Señor! Yo veo todo eso y digo, ¿cuántos planetas habrás preparado para tu iglesia? Para que cuando terminemos el milenio en esta tierra podamos ir y... ¿Cuántas inmensidades que no llegamos a imaginar y vamos a estar contigo, Jesús, en la eternidad, porque la eternidad es muy larga, ¿no? ¿Cuánto dura la eternidad? ¿Cuánto dura? Nuestra mente finita no alcanza a entenderlo. ¿Se imagina estar 600 billones con B de años en la tierra? ¿Se nos va a hacer pequeña? ¡Ay, se nos va a hacer pequeña! ¿O no? Claro que iremos y entraremos y saldremos, no sé de qué manera, porque Jesús, usted recuerda que caminó sobre las aguas, así que quizás aparecemos allá telepáticamente, donde diga Jesús, allá hay un planeta a 600 billones de años luz, vamos chicos, cerramos los ojos y aparecemos allá, y así, Avatar se queda corto. ¿Cómo se llama el planeta de Avatar ese? ¿Cómo era? Pandora, Pandora no tiene nada que ver con lo que paró Jesús. Para nosotros. Entonces cuando tú ves esa eternidad, tú dices, ay, yo pensaba que tenía el problemita aquí, y que me dé esto, ay, que no llegaba a fin de mes, y qué problemón, que me estaba doliendo una muela ahora, ay, y ahora yo veo eso, diga, se me olvidó la muela ya. ¿O no? Pero no entendemos, y los salmistas nos hablan de salvación, del gozo de la salvación, de entender todo lo que Dios ha preparado para nosotros en esta tierra y mucho más allá. Eternidad. Por eso a veces no entendemos, aun cuando Juan dice, no sé, me llevaron al tercer cielo y vi cosas que no puedo ni describir de lo que Dios ha preparado para su iglesia, para su esposa, para nosotros. Y Él pagó el precio y solamente dice, camina en el camino que yo te trazo, a mi diestra y fortaleza. Por eso cuando entras tú a ese lugar de intimidad, quizás vas cargado con problemas, vas con situaciones, y tú empiezas a hablar con Dios, o quizás ni siquiera hablas, sino escuchas, sino estás reflexionando, sino estás pensando, sino estás diciendo, y el Señor te toca con esto, te da una imagen, te da una palabra, te da algo sucede dentro de ti, y es la plenitud de Dios llenándote. Y entonces todo lo demás dices tú, ay, no es tan importante cuando la presencia de Dios está. El salmista lo entiende. Quizás has vivido toda la vida esperando que alguien te incentive, te motive, que te diga, que te haga, pero aprovecha cada momento de tu vida en su presencia.
Nadie tiene que motivarte, nadie tiene que empujarte, ni siquiera que animarte, nada más que su presencia. Cuando tú estás en su presencia trae plenitud a tu vida. Sucede dentro de tu corazón. En su presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo, plenitud de satisfacción. Que no tengas. Y no me refiero a que tengas que estar, cuando hablo de gozo, te tengas que estar riendo siempre, tengas que estar contento, tengas que estar saltando. No, porque cuando hablamos de que en su presencia hay plenitud, quizá lo que tú necesites no es reírte, quizá necesitas llorar en su presencia. Y cuando lloras en su presencia, hay plenitud en tu interior. O quizá en su presencia simplemente necesitas hablarle y que Él te escuche. Aunque Él no responda y tú dices, y ahora entiendo, Señor, que me has escuchado y estoy descargado, estoy pleno en tu presencia. ¿Lo puedes entender? Pero a veces como personas solo necesita plenitud en su presencia. Amén, gloria a Dios, agárralo fuerte y dile, necesito su presencia porque en ella hay plenitud. Y después miras a tu esposa y te mira mal y dices, y tú dices, oh, me voy otra vez a su presencia porque en ella que hay plenitud. O yo lo puedo mirar mal a ella también. Es la plenitud que te ayuda a trabajar en tu matrimonio, a trabajar con tus hijos, a vivir una vida en medio de tanta maldad, en medio de tanta oposición, en medio de tanto problema, limitación, aún también en medio de tanto éxito. Tú recibes un éxito, algo bueno, y dices, qué bueno, Señor, pero vas a su presencia y ese éxito no te llenó tanto, te llena momentáneamente, pero en su presencia le das gracias a Dios. Dice, ay, Señor, qué bien, qué bendición me has dado. Y ese es el gozo del Señor, que hay más plenitud aún, porque esa es la plenitud entera. Porque el éxito puede ser hoy y mañana no, pero en su presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra de Dios. El Salmo 43, los versos 3 y 4 dicen, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. Se hace una pregunta al salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista parece tratar de convencerse a sí mismo, a su propia alma, que está pasando por emociones enfrentadas. Él, por una parte, entiende que en su presencia hay plenitud, que entra al altar y que ahí hay alegría, hay gozo, que es necesario alabarle. Él era un cantor del templo posiblemente y dice, te alabaré con arpa, oh Dios. Pero al mismo tiempo, él se pregunta, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué está mi alma matida? ¿Por qué mis emociones están tan... Quizás está pasando un problema, una situación de dificultad. Y entonces él trata de decirse, estoy mal, lo estoy pasando mal, me siento angustiado, me siento oprimido, me siento amargado, me siento así, pero al mismo tiempo digo, ¿y por qué me siento así cuando estoy caminando a la presencia del Señor? Porque en la presencia del Señor voy a recibir aquello que necesito en este momento. Y él dice, él se pregunta, ¿por qué me siento así? Y él se responde, hoy voy a entrar a la presencia del Dios y Él me va a dar plenitud, Él me va a dar alegría, gozo, y voy a esperar en mi Dios porque aún tengo que alabarle. Diga conmigo, tengo que alabarle. ¿Qué tenemos? Que alabarle porque Él es mi salvación. Él es mi salvación, dice el salmista, Él es mi Dios. El Salmo 21 que lo escribió el rey David, versos 1 y 2 dicen, oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey. ¿Y cuánto se regocijará en tu salvación? Una vez más la salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Nos alegramos en el poder de Dios, nos alegramos en la salvación y nos alegramos en que Él nos escucha. Solo entender que Dios nos escucha y Él está ahí pendiente, como decíamos la semana pasada, Salmo 37:4, ¿lo conoce? ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él te concederá
Ah, qué bueno. Dígaselo que está a su lado otra vez, ya se lo sabe. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el salmista lo sabe, el rey David lo ha experimentado en vida. Dice, tú le has dado el deseo de su corazón. Pasó momentos difíciles, claro que sí, pero él se alegra. Él sabe que su fortaleza viene del Señor, especialmente en esos momentos difíciles. Continúa el rey David escribiendo el verso 6 y 7 de ese salmo. Dice, pues le hace bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleita con alegría. Que la presencia del Señor sea tu razón de deleite siempre, dice el rey, porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo el rey no será conmovido. Diga usted conmigo, yo confío en el Señor. Dígalo, yo confío en el Señor y por su misericordia, ¿por qué? Por su misericordia no me moverán del lugar de su presencia. ¿Lo cree? Den un aplauso a Él si lo cree. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué circunstancia, qué situación, qué tormenta, quién podrá impedir que tú te deleites en el Señor? Que tú confíes en el Señor. Nada ni nadie puede hacerlo. Intentarán, el salmista también escribió, vendrán enemigos, vendrán, mira a la diestra, intentarán tumbarme 10,000, caerán por aquí, caerán por allá, aún desde mi propia casa, escribió Jesús, desde dentro intentarán sacudirme, pero yo continúo y voy adelante. Nada ni nadie, solamente tú en tu relación personal, íntima con el Espíritu Santo, puedes impedir deleitarte en su presencia. Cuando estás esperando que de fuera te sientas lleno, nadie puede llenar tu alma, puede llenar ese sello que Dios puso en nosotros, porque Él nos escogió, ni nada ni nadie. Tenemos que entenderlo, visualizarlo, vivirlo. Nada es más importante que la palabra del Altísimo, que la presencia de Dios y que la relación con el Espíritu Santo. El profeta Habacuc lo entendió perfectamente, pero para poder entenderlo, el profeta tuvo que vivir situaciones difíciles. Para terminar el libro que él escribe, su profecía, con una oración que cierra ese libro. El libro comienza con un profeta angustiado, amargado, viendo las injusticias sociales, viendo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios, viendo situaciones completamente parecían contrarias a la palabra, y comienza a hacerle preguntas a Dios: ¿por qué permite? ¿Por qué hace? ¿Por qué sucede? Pero el profeta termina escribiendo lo siguiente en los versos 17 y 18 del capítulo 3, que es la oración del profeta. Dice: aunque la higuera, ¿lo conoce?, no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, dice el profeta, con todo. Diga con todo y más. Diga usted, nosotros somos más guapos que el profeta, ¿no? Decimos con todo y más. ¿Lo puede decir conmigo? Con todo y más, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Palabra clave: salvación, salvación, porque el deleite está unido a la salvación. Es el gozo de mi salvación. Pase lo que pase en tu vida, sea cosa grande, sea cosa pequeña, sea cosa buena, sea cosa no tan buena, que tu deleite esté en la salvación que Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros. Eso es lo importante. El profeta comienza haciéndose todas esas preguntas porque está buscando la felicidad interior, cómo poder deleitarse en un mundo tan caótico, tan complejo, viviendo todas esas injusticias, pero él entiende, llega a entender en su corazón que su plenitud no tiene que ver ni con nada ni con nadie, sino con navegar en la presencia del Espíritu Santo. Y llega a entenderlo porque no cambia nada exterior, pero él ha cambiado por dentro y se deleita en el Señor. Y me sorprende porque dice, aunque la higuera
no eche brote. Usted recuerda que la higuera siempre representa en la palabra de Dios a Israel. Aunque la higuera no eche brote, Él está sabiendo que el pueblo de Dios no está respondiendo a la palabra de Dios. Se puede decir que aunque las personas no respondan a uno como uno espera, como a uno le gustaría, aunque esté sucediendo cosas con las personas que dices tú, no puede estar pasando, no puedo ver no puedo entender que no despierte a pesar de que Dios le habla o le dice, sigue diciendo, ni haya frutos en las viñas. La viña o el vino representa pacto y representa también alegría. En otras palabras, aunque parezca haber motivos para no ser feliz, para no estar alegre, para no sentirte pleno, para no vivir en plenitud, aunque las viñas no echen fruta, y sigue diciendo, aunque falten ovejas en el aprisco. ¿Usted sabe lo que es un aprisco? ¿Qué es un aprisco? ¿Usted se ha leído esto 40 veces y no sabe lo que es un aprisco? Ay, hay que leerse la Biblia. Por eso dice escudriñar las Escrituras. Un aprisco donde yo lo busqué en internet, santo. Aunque a las ovejas les falta el aprisco, es donde los pastores recogían a las ovejas por la noche y las metían bajo, digamos, antiguamente normalmente eran grandes cuevas. En el sur hay grandes cuevas de estas donde caben 200, 300, 500 ovejas. Ese es el aprisco. Recogían el ganado de noche y los metían en el aprisco. Y está diciendo el profeta, aunque falten ovejas en el aprisco, es decir, recoge a las ovejas y llega y dice, uy, ¿dónde están las ovejas? Nosotros sabemos mucho de eso. Cuando faltan ovejas en el aprisco. ¿Por qué? Porque somos pastores. Entonces tú miras y dices, aunque falten ovejas en el aprisco. Y dices, hoy faltan ovejas. Hoy faltan ovejas en el aprisco. Lo sabía, ¿verdad? Eso es el aprisco. Se puede comparar con la iglesia. Aunque falten ovejas en el aprisco. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dice? Ay, me alegraré, con todo me alegraré, porque mi deleite no está en las ovejas. Mi deleite no está en las viñas. Mi deleite no está en tantas cosas que esperamos que nos llenen. Mi deleite está en la presencia del Señor. Dígase al que está a su lado, deleítate en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo te tienes que deleitar? Siempre. Para que Él conceda las peticiones de tu corazón. Qué bueno es nuestro Dios que lo dejó todo tan marcado, tan preparado. Es importante todo esto. Así me decía, no, es que a veces vengo a cantar, pero el de al lado está con cara seria, el de al lado toca las palmas, olvídese del de al lado, deleite de usted en el Señor. Si el de al lado está mirando la hora, si está aburrido, si está sacándose las orejas, si está mirando para allá, si está diciendo, si está usted no se meta en eso. Usted aproveche el tiempo que está en la casa de Dios, aproveche el tiempo que está en lugar de intimidad, porque en su presencia y solo en su presencia, no en la canción, es que esta canción no me gusta, te la cantamos la semana pasada. Uy, olvídese de eso, olvídate de eso. Deleítate en su presencia. Porque cuando estás en su presencia, yo a veces he estado en un sitio donde salgo y me dice, uy, el culto estuvo aburrido. Y me digo, ¿el culto estuvo aburrido? Si yo casi me quemo. Porque puedes estar en el mismo lugar. Porque la presencia no tiene que ver con el lugar. La presencia tiene que ver con lo que hay dentro. Si conecta o no conecta. Y nadie puede hacer que tú conectes. No, sí, hay gente que conecta, pero conecta la emoción. Es que me gustó tanto esa canción que ese es mi favorito y entonces conecto. Pero si después la siguiente canción ya no es tan favorita, ya desconecto. No, esto no son emocionalismo. Esto es la presencia del Espíritu Santo. Esto es conectar con la presencia del Espíritu Santo. Esto es aprovechar cada momento que venimos a este lugar, que a veces una vez a la semana y a veces son dos. Aprovecha para sumergirte en la presencia de Dios, deleitarte, decir me voy completo, me voy lleno, porque hoy tenía que llorar y lloré, hoy quería cantar y canté, hoy quería levantar las manos y levanté, hoy me quise quedar sentado y escuchar y lo hice y me deleité, porque me deleito en la presencia del Señor. ¿Cuándo? Ay, den un aplauso a Él, siempre, siempre, siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre, siempre. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. ¿Cuándo? Siempre, 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 siempre. Uy, sabemos contar, qué bueno.
El Salmo 1 comienza diciendo bienaventurado. ¿Sabe lo que es bienaventurado? Una vez hablé de esto, ¿no? Macario es la palabra en griego. Bienaventurado es bendito, afortunado, alegre, feliz, dichoso, lleno, alguien que se goza, que disfruta, alguien que está completo, es bienaventurado. Pues dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que, verso 2 y 3, dice que en la ley del Señor está su deleite. No, espere ese momento. Vamos a cambiar algunas de las cosas que pensamos nosotros. Bienaventurado el hombre que su mujer lo respeta en casa. ¿Dice eso? Bienaventurado el hombre que, a ver, Ricky, imagina algo, ¿qué? Que es más guapo, que no está perdiendo pelo. Ahora está de moda eso del pelo. No está diciendo nada de eso. Bienaventurado el hombre que no tiene problemas con el vecino, no. Bienaventurado el hombre que tiene un buen trabajo y le va bien, no. Bienaventurado el hombre que no tiene enfermedad, no. Bienaventurado el hombre que en la ley del Señor está su deleite. Y que su ley medita de día y de noche en su palabra. Y no es que vaya a llevarse la palabra al trabajo y a las 9 de la mañana la saca y medita. No. Sino que en el trabajo tiene que afrontar una situación y él medita en la palabra y dice, uy, ¿cómo afronto esto? ¿Cómo respondo a esto? Esa es la meditación en la palabra que has recibido en tu lugar secreto, la palabra que has recibido cuando has leído la palabra. El Espíritu Santo te la trae para que medites en ella y para que respondas con las decisiones de tu vida conforme a su palabra. Por eso dice que en su ley medita de día y de noche. Y dice el salmista, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ¿cuándo? A su tiempo. ¿Usted quiere dar el fruto antes o quiere dar el fruto después? ¿Cuándo da el fruto el bienaventurado? ¿Cuándo lo da? A su tiempo. El que se deleita en el Señor lo da a su tiempo. ¿Cuándo es su tiempo? Ay, el Señor lo dice. Porque el fruto es del Señor y lo da a través de usted a su tiempo. Y sigue diciendo, y su hoja no se marchita. Y esto me llama la atención y me encanta porque dice, en todo lo que hace... Voy, aquí estoy yo solo hoy. ¿Vino alguien a la iglesia hoy? Un día me voy a quitar las gafas para no ver a nadie, a ver cuántos están. Y en todo lo que hace... Y en todo lo que hace, prospera. Pero la clave es que se deleita en el Señor, se deleita en la palabra, se llena, se complace, se siente satisfecho con lo que recibe en su lugar secreto, en la presencia del Espíritu Santo. Y entonces sale y todo lo que hace, prospera. Qué bueno nuestro Dios. Se deleita en esa palabra, ha aprendido en el secreto ese deleite. Es como llevárselo uno lleno, dichoso, completo. Y entonces las cosas por fuera puede ser que se den o no se den, pero él sabe que él va a dar el fruto del reino a su tiempo. Y en todo va a prosperar. Dile al que está a tu lado, te va a ir bien. Si aprendemos a deleitarnos en el Señor, siempre nos va a ir bien, porque no hay marcha atrás, es la palabra y la palabra es real, solo tienes que creerla. El problema es que no la crees, pero yo la creo y me deleito en el Señor. ¿Cuándo? Siempre diga, yo también me quiero deleitar, pastor, deleites en el Señor. A mí me encanta esos creyentes que vienen pasando situaciones difíciles y se me pasó esto, y se me cayó la casa encima, y me salió un chinchón, y se me pegó el foco del coche, y el niño saltó por encima de eso, y se pegó un taponazo, pero pastor, he estado luchando, pero el Señor es mi fortaleza. Está solo, flipando solo en colores. Y digo, qué bueno, pues bendición, hermano. ¿Qué puedo decir? Así vale la pena asesorar. Pero qué gente en el Señor, gente que ha madurado, gente que ha entendido. Y esos que han madurado, que han entendido, que se deleitan, son los que alcanzan a aquellos otros que comienzan, que no saben qué es el deleite, que todavía no tienen esa fe afirmada en el Señor, que necesitan. Y para eso está usted, para influenciar la atmósfera espiritual de las personas que le rodean. Aprendamos siempre a deleitarnos en el Señor. Ya lo decía Pastor Ricky ahí, Pastor Ricky le echó la voy a todo, deleítese. Yo estaba soñando, pensando ahí con el universo y qué bueno, Pastor. Hay de todos los caminos del Señor. Porque necesitamos aprender a deleitarnos en el Señor siempre.
Siempre hay motivos de gozo, de alegría, cuando la salvación de Dios y el gozo de la salvación está en tu interior. Por eso digo, el Salmo 36, 7 a 10, dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber el río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los de recto corazón. Solo en Dios está la fuente que puede llenarte adentro. Si tú buscas llenura adentro, si tú buscas estar bien, si tú buscas salir quizá del aburrimiento, de la monotonía, con que alguien haga algo, estás mal. Estás mal. Tú tienes que sentir esa satisfacción en el Señor porque el Espíritu Santo pueda obrar a través de tu vida. Y entonces van a prosperar aún los que están a tu alrededor, porque tú has encontrado el secreto de la satisfacción plena, que es la presencia del Espíritu Santo. Dice: de Él viene el río de las delicias. Yo me acordaba de los ríos de Edén que regaban la tierra y la hacían fructífera. Esos ríos de delicia que fluyen en el corazón del hombre, que dice la palabra de Dios, que obra con rectitud y que ha conocido el camino y sigue al Señor. En tu luz vemos la luz. Él es la fuente. Sin Él y solo en Él no vas a encontrar una plenitud completa. Pero cuando lo tienes a Él, cuando entiendes su presencia, te vas a sumergir en su presencia y vas a aprender a estar completo, a alcanzar eso que necesitas en cada momento. Si no, amada iglesia, vas a vivir una vida insatisfecha, una vida que a veces estará bien y otra vez la misma rutina y otra vez la historia, porque no has entendido el secreto de la plenitud, el secreto de deleitarte, Señor, en todo tiempo. No estés pendiente de que otros te motiven, de que otros hagan, de que otros digan, de que otros te feliciten, o de que otros te quieran o te dejen de querer. No estés pendiente, que tu llenura la recibas en tu habitación secreta, en tu lugar secreto, en la presencia del Espíritu Santo, que ahí te puedas derramar, que ahí pueda darte lo que necesitas en cada momento. Que digo, a veces será gozo, pero a veces será fortaleza, y a veces será fe, y a veces será esperanza, y a veces será una palabra de corrección, y a veces será simplemente un silencio donde tú puedas hablarle a Él. Siempre es diferente. Él sabe 100% lo que necesitamos en cada momento. Ni siquiera nosotros lo sabemos. Por eso en su presencia hay deleite. Una iglesia que aprende a deleitarse en su presencia tiene todas las puertas abiertas para avanzar hacia el futuro que Dios le ha señalado. Que este año 2023, que ya hemos terminado 15 días, sea ese año donde aprendamos cada día más, porque es un aprendizaje, a deleitarnos en el Señor. Que cuando vengan cosas que no esperemos, nos deleitemos en el Señor. Que cuando vengan cosas que esperemos, nos deleitemos en el Señor. Que en todo tiempo nos deleitemos en el Señor. Pedro dijo en su primer mensaje, amada pastora, en Jerusalén, Hechos 2:28, dice así, y él dice en aquel primer mensaje, cuando se levanta aquellos hombres y está comenzando a compartir la palabra, dice: me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El gozo de la presencia del Señor. El Pedro que no entendió las palabras de Jesús aquella noche de Getsemaní, cuando Jesús le hablaba de gozo, cuando Jesús hablaba de dar fruto, cuando Jesús hablaba del Padre. Aquella noche él corrió y se escondió y lo negó 3 veces y todo lo que él tuvo que vivir. Aquella noche él no entendió el gozo. Y hay momentos en nuestra vida donde no hemos entendido el gozo, a pesar de que está escrito en la palabra de Dios. Pero aquella mañana se levantó Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, después de ser tocado por el Espíritu Santo, y llega él, que no era mucho de palabras, se reúne ante aquella multitud en medio de Jerusalén, en medio del templo, y comienza a decirle: me has hecho conocer los caminos de la vida. Entendió verdaderamente qué es la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia, en tu deleite. Habla de estar lleno, de estar satisfecho, de dedicarte en la palabra de Dios. La presencia del Espíritu
estaba en la vida de Pedro. Y él aprendió a vivir la vida, su vida, bajo esa presencia. Y entonces lo vemos deleitándose después de aquello, en situaciones adversas. Aquel día salió corriendo y abandonó a Jesús. Pero después lo encarcelaban, lo buscaban, lo seguían, lo amenazaban. No hablas más en ese nombre. Y él decía, hoy yo me deleito en su presencia. Y voy a seguir hablando de ese nombre, decía. Así que ustedes hagan lo que quieran hacer. Si me quieren dar palo, me lo dan. Pero yo voy a seguir hablando en ese nombre. Y voy a seguir haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Porque yo me deleito en su presencia. ¿Dónde nos deleitamos? En su presencia. En su presencia es donde hay plenitud. En su presencia. Y por eso vemos como a partir de ese momento comenzó a fluir en Pedro esas manifestaciones del Espíritu Santo. Sanidades, milagros, palabras de convicción para las multitudes. Comenzó a dar fruto porque el Señor le dijo, les habló de gozo y les habló que habían sido escogidos para llevar fruto. Dirá que está a tu lado, ha sido escogido para llevar fruto. Para llevar fruto en abundancia. Abundancia. En abundancia. Y por eso hay que aprender a caminar en ese deleite. Porque primero sucede en la vida de Pedro y después se dieron las obras que estaban previstas para él. Aprende a gozarte en la presencia. En medio de todo, deleítate en su presencia. Y vas a ver que el Señor va a usar tu boca, tus manos, tus pisadas para traer sanidad al mundo, para traer liberaciones, para traer la esencia del Espíritu y los frutos del reino a través de tu vida a esta tierra. Ponte en pie conmigo. Aprendamos a deleitarnos en esa presencia. Porque la presencia de Dios es real.